te bendiga, te saludo con la paz del Señor. Bueno, como verás en el título del video, voy a estar explicando acerca del anticristo y lo que tiene que ver todo con la venida de Cristo, acorde a la palabra que está escrita en la segunda epístola de Pablo a la iglesia de Tesalónica, en Grecia, en el capítulo 2 sobre todo. Si bien uso una frase de la primera carta de los tesalonicenses, está todo dentro de lo que es enviado a la iglesia de Tesalónica. Así que bueno, espero que te instruya, que te edifique si no sabías que sea algo que te enseñe en el nombre de Jesús en este pequeño y sencillo cuadrito que hice para mostrarte algo así como gráficamente lo que nos dice la palabra, para entender la palabra a medida que versículo a versículo, a partir del capítulo 2, va hablando. Así que bueno, espero que te guste, Dios te bendiga. Bueno, amados hermanos, este es el pequeño cuadrito que hice para poder interpretar junto con ustedes, amén, lo que va diciendo la palabra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Como dice acá en el guión, esto es una representación escrita en lo que se refiere a la venida de Cristo y la manifestación del anticristo, según la segunda epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2. Amén, y le damos lectura a la palabra para poder entender este cuadro, amén, en el nombre de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ok, acá está la venida de Cristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual lo conocemos como el anticristo. Entonces Cristo no puede venir, el día del Señor no puede llegar sin que antes venga la apostasía, dice la palabra. Apostasía es una renuncia que hace una persona, dice el diccionario, de sus creencias religiosas o políticas y abandona su religión o su partido político. También es abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. Es decir, de alguien que dice ser religioso. Entonces la palabra dice que en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, habría mucha gente que abandonaría su religión, o en una forma más clara de decirla, su vida cristiana. Habría mucha gente que renunciaría a la fe, como la imagen que usted puede ver ahí, donde hay una figura de una persona tirando una cruz a la basura. Eso es apostasía, como rechazando a Jesús, rechazando la cruz, renunciando a la fe. Eso es apostatar. O también lo podemos llevar a la política en este caso, es en todo lo que tiene que ver en cuanto a la fe. Y dice así el diccionario: dentro de la gran variedad de iglesias protestantes, entre paréntesis evangélicas, se puede definir la apostasía también como cualquier doctrina que se aparte de las escrituras, de la Biblia, pues se considera que esta es la base fundamental. Es también el abandono de la fe y la interpretación errónea de la doctrina. Ejemplo, supongamos que yo enseño que una persona cuando se muere, su cuerpo se murió y ya no hay más nada. Se murió, desapareció, se hizo polvo, no hay más nada allá de la muerte, no se fue a ningún lugar, se terminó todo. Yo estaría apostatando, porque eso es una mentira y sobre todo no es lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir
que no solamente somos cuerpo, nuestro ser está hecho de un cuerpo, sino que sí somos cuerpo, también tenemos un alma y también tenemos un espíritu, el cual es eterno. Amén. Aquí tienes el versículo 23 para corroborar. Espíritu, alma y cuerpo. Es decir, cuando el cuerpo muere, el cuerpo de alguna forma siempre va a pasar, pero nuestro espíritu sigue. Nuestra vida sigue y nuestro espíritu vuelve a Dios. Y sabemos, como dice la palabra del Señor, conforme a la fe, a las obras que hayamos hecho, tendremos un lugar de destino. Amén. A lo que le quiero llevar es que si yo digo que solamente hay cuerpo, y como muchos creen, si no es que la mayoría de los habitantes del mundo creen que uno se muere y su cuerpo pereció y ya no hay más nada, eso es apostasía, porque nosotros somos un espíritu. La vida de nosotros, el cual es el espíritu, es el soplo de Dios, el soplo del omnipotente. Eso lo hizo Dios y eso no hay quien lo pare, porque eso es eterno. Amén. Por eso entonces nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y no solamente un cuerpo o un cuerpo y un alma, como hay ciertas doctrinas que son apóstatas. Amén. Ok, y dice que esto va a haber mucho antes de la venida de Cristo, apostasía, enseñanzas falsas, gente que renuncie a su fe, antes de la venida del Señor, como lo vemos aquí en este cuadro. Seguimos con la lectura de la palabra. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sientan en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ok, entonces antes de la venida de Cristo está el hombre de pecado o el anticristo reinando. Y dice que se sienta en el templo de Dios, esto sería en Jerusalén, en un supuesto tercer templo que está literalmente a punto de reconstruirse. Dice, el apóstol Pablo le hace una pregunta a la iglesia. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ustedes saben qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, el anticristo, el hombre de pecado, tiene un tiempo determinado para manifestarse. ¿Hecho por quién? ¿Permitido por quién? Permitido por Dios, porque acá abajo no hay autoridad si primeramente no es dada del cielo. Es decir, el anticristo ya tiene un tiempo determinado para manifestarse, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Es decir, que cuando Pablo enseñaba esto a la iglesia, había algo que hacía que el reinado del anticristo, hay algo que lo detiene. Y hay algo que aún en este presente también lo detiene, porque no se manifestó. Entonces todavía eso que lo detiene, todavía está entre nosotros. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces Cristo no puede venir, o la venida de Cristo mejor dicho, está después del reinado del anticristo, y el anticristo no puede manifestarse sin que antes algo sea quitado. Como está acá, amén. Algo es quitado. Cuando algo es quitado se manifiesta el anticristo. Y dice así. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Entonces el orden de la palabra, de cómo van a acontecer cada uno de estos eventos que están en la palabra de Dios, la cual es eterna y se cumple, hermanos, y se cumplirá. Entonces cuando este algo sea quitado, que se presume que es la iglesia de Jesús,
junto con el Espíritu Santo, sean quitados de la tierra en el arrebatamiento de la iglesia. Se manifiesta el anticristo, empieza el reinado del anticristo, que dura 7 años, una semana, no de 7 días, sino de 7 años. A la mitad de la semana, como dice la palabra, hará cesar el sacrificio en el templo y se sienta en el templo. Mientras tanto son 3 años y medio de paz y seguridad, donde va a venir con un falso tratado de paz el anticristo y va a aparecer como una buena persona, como un gran líder mundial, que más o menos por 3 años y medio, exactamente 3 años y medio, va a ser como paz y seguridad. Van a pensar que es el Mesías, que no lo es el falso Mesías, el anticristo. Cuando se cumplen 3 años y medio, se sienta, como leímos, en el templo de Dios, todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, una abominación total, una abominación desoladora, como el profeta Daniel mencionaba en su libro. Y a partir de esto viene destrucción repentina. Como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, exactamente en el versículo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Entonces, de aquí en adelante, se rompen los sellos, caen las copas de la ira de Dios, se derrama sobre la tierra empieza a ser atacada por distintas plagas, por distintos juicios, como lo podemos ver en el libro del Apocalipsis. Y esto termina con la venida de Cristo, que viene, como dice la palabra, para destruir al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Amén. Bueno, esto es lo que le quería mostrar, este cuadro que nos habla de todos estos sucesos para ordenarlos bíblicamente. Podríamos hacer un suceso, podríamos hacer qué es lo que viene después de la venida de Cristo, porque la línea sigue, amén. Esto no se termina acá, sino que después de la venida de Cristo hay otros acontecimientos que están en la Biblia que también se cumplirán, amén. Así que espero que te haya sido de edificación, que lo puedas entender, que lo puedas meditar en tu casa y que Dios esté bendiciendo y dando fruto con su palabra. Amén. Que Dios te bendiga.